En este video queremos estudiar de algunas propiedades elementales del concepto conocido como símbolo de Legendre. Entonces, comencemos por definir qué es un residuo cuadrático. Entonces, dado un número n natural y a un entero, decimos que a es un residuo cuadrático módulo n si existe algún entero x tal que a es congruente con x cuadrada módulo n. En otras palabras, podríamos decir coloquialmente que a tiene una raíz cuadrada módulo n. Ok, pues como la definición se hace módulo n, pues observemos que es lo mismo trabajar con a más n, a más 2n, etcétera, con a menos n, a menos 2n, etcétera. Es decir, observemos que si a es congruente con b módulo n, entonces a es un residuo cuadrático módulo n, si solo si b es un residuo cuadrático módulo n. Ok, entonces ahora sí definamos qué es el símbolo de Legendre. Para definirlo consideremos P un primo impar. Y también requerimos de un entero A que es primo relativo con P. ¿Ok? En otras palabras, P no divide A. Entonces vamos a definir el símbolo, el cual se denota así, como A entre P paréntesis, de la siguiente forma. Solamente va a tomar dos valores. Uno, si A sí es un residuo cuadrático módulo P, y menos 1 si A no es un residuo cuadrático módulo P. Se puede extender un poco la definición si dice uno que cuando P divide A, entonces el símbolo toma el valor de 0, pero es esencialmente lo mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Elegimos como el primo al 5, y entonces, pues por la observación, es suficiente que trabajemos con los residuos, con un conjunto completo de residuos módulo 5. Entonces, pues vamos a tomar el 1, el 2, el 3 y el 4, y vamos a elevarlos al cuadrado a ver qué números abarcamos. Entonces, pues 1 al cuadrado es congruente con 1, 2 al cuadrado es congruente con 4, 3 al cuadrado es congruente con 4, y 4 al cuadrado es congruente con 1. Quiere decir que si elevamos todos los residuos módulo 5 al cuadrado, los únicos números que generamos son el 1 y el 4. Así que el símbolo de Legendre de 1 en 5 es 1, del 4 en 5 es 1, y de aquellos que no aparecieron en esta lista, ¿no? Aparecen el 1 y el 4, pero no aparecen el 2 y el 3, entonces el símbolo de 2 en 5 es menos 1 y de 3 en 5 es menos 1. Como sería no muy práctico hacer el listado completo, pues ahora queremos ver algunas propiedades que nos ayudarán a calcular al símbolo de Legendre. Bien, el primero, una serie de resultados tendientes a simplificar el cálculo del símbolo de Legendre es el siguiente. Dado el primo impar P, A primo relativo con P, entonces esta expresión es congruente con A elevado al número P menos 1 entre 2 módulo P. Recordemos que P es impar, así que P menos 1 es par, así que este cociente es un entero. Bueno, entonces primero supongamos que esta expresión vale 1. Es decir, existe un x tal que a es congruente con x cuadrado módulo p. Luego, si elevo a la p menos 1 entre 2, pues eso es congruente con x a la p menos 1.
módulo P. Entonces, este de aquí para acá, pues es simplemente sustituir. Ahora, este de aquí para acá es el pequeño teorema de Fermat, que me dice que si X es primo relativo con P, entonces X elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Observemos que como A es primo relativo con P, entonces forzosamente X tiene que ser primo relativo con P. Ok. Entonces, si A en P es 1, entonces esta potencia es congruente con 1 módulo P. Ahora supongamos el otro caso. Supongamos que A en P es congruente con menos 1. Entonces, para este momento yo estoy suponiendo que ya es conocido el teorema de Wilson, por supuesto que las congruencias. Entonces, voy a platicar el argumento, que es más o menos el mismo, es muy similar al del teorema, a la prueba del teorema de Wilson. Entonces, bueno, recordemos, dado este supuesto, que si tenemos R, S y T en los residuos, eliminando el 0 módulo P, entonces R por S congruente con RT módulo P ocurre si, solo si, S es congruente con T módulo P, lo cual ocurre porque R es primo relativo con P. Ahora, si S es congruente con T módulo P, entonces quiere decir que P divide a S menos T. Pero pues como S y T están aquí, la única de sus posibles diferencias, si yo tomo dos elementos de aquí y hago su diferencia, las restas entre ellos, la única forma que obtenga yo un múltiplo de P es que S menos T sea 0. Entonces, esta congruencia se cumple si solo si S es igual a T. En otras palabras, estos dos fueron congruentes módulo P si solo si S es igual a T. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si multiplico R por 1, R por 2, tacatán, hasta R por P menos 1, obtengo P menos 1 números que no son congruentes entre sí módulo P. Entonces se tienen que dar todas las clases, todos los números que son congruentes con todos los residuos que aparecen aquí, y solamente uno en cada ocasión. Entonces en particular eso significa que existe uno que voy a denotar como R a la menos 1, de tal manera que R por ese elemento de aquí que se llama R a la menos 1 me da una congruencia con 1 módulo P. ¿Está bien? Pues por ejemplo, si R es 1, pues R menos 1 es 1. Si R es P menos 1, pues R menos 1 también es P menos 1. Y pues aquí al interior ya no se repiten. Si R es alguien entre esos dos números, sin incluirlos, entonces R menos 1 es un número distinto. Ok. Entonces, como tenemos que A en P es menos 1, entonces tiene que ocurrir que AR menos 1 no es congruente con R módulo P. Si lo fuese, entonces yo multiplico por R de este lado, como es congruente con 1 me quedo con A, y al multiplicar por R de este lado me quedo con que A es congruente con R módulo P, y estoy suponiendo que eso no es posible. Entonces estas congruencias no se dan. ¿Ok? Entonces, la afirmación es que en tal caso podemos agrupar a todos los elementos que van desde 1 hasta P-1 en P-1 entre dos parejas, que los vamos a denotar así, R1S1, R2S2, hasta RP-1SP-1, tales que cumplen lo siguiente. El producto de R1 con S1, el producto de R2 con S2, cada uno de ellos es congruente con A módulo P. Los elementos en estas parejas no se repiten. Y los elementos que aparecen en parejas distintas son todos distintos entre sí, ¿no? Es decir, por ejemplo,
los elementos R1 y S1 ninguno coincide con los elementos de R2 y S2, ¿no? Lo cual se describe de manera más práctica así. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Bueno, entonces esa idea proviene de esta cuenta de aquí. Por ejemplo, si R1 fuera 1, entonces S1 es A multiplicado por el inverso de R1, que en ese caso sería 1. Entonces esa primera pareja sería 1A. Si elijo un R2 que no es ni 1 ni A, entonces para ese R2 existe R2 a la menos 1. Entonces al multiplicar A por R2 a la menos 1 obtengo S2. Y así sucesivamente. Entonces de esa manera no se repite ningún bicho. Este no puede coincidir con este y este no puede coincidir con este, etcétera, por esta incongruencia, válgame la expresión, de aquí. Ok. Y pues como aquí hay P-1 elementos, entonces pues las parejas tienen que ser P-1 entre 2. Ok. Y esas parejas barrieron con todos los elementos que están aquí. Entonces, si yo multiplico 1 por 2 por 3 así hasta P-1, es decir, si calculo P-1 factorial, entonces, pues es lo mismo que multiplicar todos los elementos que están en estas parejas. Nada más que los acomodo así. Entonces, cada una de estas parejas da A, y hay P-1 entre dos de ellas, entonces lo que obtengo es A a la P-1 entre 2. Entonces este producto es congruente con este módulo P, que es congruente con este, y por el teorema de Wilson pues ya sé que es congruente con -1. En otras palabras, si este símbolo de Legendre es -1, entonces esta potencia módulo P es congruente con -1. Y así hemos demostrado el enunciado. Entonces un corolario de esa proposición es el siguiente. Si quiero calcular el símbolo de A por B en P, bueno, eso es lo mismo que calcular A por B elevado a la P-1 entre 2 módulo P, pero eso es lo mismo que calcular A a la P-1 por B a la P-1 módulo P, que son congruentes con este por este. Entonces el símbolo es multiplicativo, que es una propiedad muy importante. Otra propiedad que obtenemos es la siguiente. Si P es congruente con 1 módulo 4, pues entonces P-1 entre 2 es par. Entonces -1 elevado a la P-1 entre 2 es 1. Así que el símbolo de Legendre de -1 en un primo P con esta característica es 1. Quiere decir que -1 para este tipo de primos sí tiene una raíz cuadrada. Por otra parte, si el primo fuera congruente con 3 módulo 4, pues entonces P-1 entre 2 sería un número impar. Así que en ese caso -1 a la P, el símbolo de Legendre de -1 en P es precisamente -1. Es decir, no existe algún X tal que X al cuadrado sea congruente con -1 módulo P para ese tipo de primos.